¿Estás? ¿Cómo están todos? Buenas noches, gracias por la presentación. Lo que vamos a escuchar en unos momentos es solamente el actual de este taller. Ya vamos a poder conocernos de manera presencial en los días correspondientes en cada uno de los lugares. Yo encantado y feliz de visitar. Para mí va a ser una primera vez el hecho de poder llegar hasta Huánuco, hasta Pasco de manera presencial. Así que agradezco a IDS por la invitación, igualmente a ustedes por estar conectados el día de hoy. Así que vamos a comenzar de una vez compartiendo la pantalla. Me comentan si se visualizan las diapositivas, por favor. Sí, normal, todo en orden. De acuerdo. Vamos a comenzar a hablar acerca de los fundamentos de la litigación oral. Hay muchos temas que tenemos que nosotros replantearnos antes de comenzar a hablar acerca de las técnicas, como por ejemplo las estructuras, como por ejemplo los procedimientos, como por ejemplo las formalidades y la base legal del Código Procesal Penal, que vamos a nosotros a conversar de manera personal allá. Pero antes de, tenemos que replantearnos esto de la litigación oral en nuestro sistema penal. Y nos vamos a dar cuenta que ese sistema es muchísimo antes inclusive a los sistemas judiciales como los conocemos hoy en día. Me estoy refiriendo a nuestros antecesores jurídicos, los denominados, ¿no?, juristas del derecho romano, quienes, por vez primera, empezaron a plantear este tipo de controversia con consecuencias jurídicas de manera oral, ¿sí?, ante un jurado, para que de esa forma se terminen de resolver las controversias jurídicas de los ciudadanos. Ahora bien, para llegar hasta la oralidad en nuestros tiempos, hemos tenido que pasar por una serie de etapas y momentos históricos ya superados para el operador jurídico, pero no han sido superados para otras personas quienes en su día a día utilizan la oralidad para su desempeño profesional. Por ejemplo, y esto es claro que tenemos que distinguir, por ejemplo, la retórica es pues esa metodología del discurso, un discurso que no necesariamente es adversarial, sino que se trata de un discurso que adorna las palabras para obtener la razón de aquel que me escucha. Esto claramente no es exclusivo de un operador jurídico. Si bien es cierto, en su tiempo, los primeros juristas del derecho romano, hoy en día no podemos sostener que un buen litigante es aquel que únicamente maneje la retórica, sino que es solamente uno de los componentes para adentrarnos a la litigación oral. Así pues, por ejemplo, cuando escuchan a otra persona decirles, ¿no?, las razones del por qué considera que una serie es su favorita, ¿no? Game of Thrones es la mejor serie por esto y por tal. Interbank es tu banco confiable. Te amaré para siempre, para toda la vida. Me fue genial en Bitcoins, no necesitas mucha inversión, hazlo tú también por esto y por tal. Esas son herramientas de retórica que utilizamos, que escuchamos a diario. No tienen nada que ver o mucho que ver con lo jurídico. Ahora bien, otro momento histórico es la dialéctica, ¿no? Es parte de de la retórica, pero aquí ya hay una postura adversarial, porque existe una confrontación de razonamientos, de argumentaciones que son contrarias ante sí. Este intercambio de argumentos tampoco es exclusivo del operador jurídico, ¿no? Basta con ponernos a pensar en esos modelos de círculos de debate que existen, ¿no?, y concursos de oratoria en las cuales ingresan no solamente abogados, sino también de otras profesiones, estudiantes, claro está, y discuten temas que afectan a la sociedad, como por ejemplo, ¿no?, la ley del aborto, la legalización me refiero, ¿sí? Temas relacionados a la legalización de drogas, ¿no?, pena de muerte, con razones sociológicas, con razones hasta inclusive éticas, pero no llegamos a alcanzar o no llegamos a aterrizar a eso que compete al operador jurídico. Por esa razón, formarnos en retórica, formarnos en dialéctica, no es todo lo que tenemos que tener en cuenta
para poder hablar acerca de la litigación oral. Ahora sí, hablemos de lo que corresponde al operador jurídico, ¿no? Esto de la teoría del caso, ¿no? Que es de un término técnico, jurídico, no es tampoco una suerte de invento de algún procesalista latinoamericano de hace 50 años o de algún teórico en Alemania de hace 100 años, no, para nada. La teoría del caso, si bien es cierto, es una técnica de litigación oral importada de ese sistema norteamericano. En realidad lo que han hecho en Norteamérica, ¿no? Es simple y llanamente darle una metodología a aquello que en el derecho romano se realizaba hace mucho tiempo atrás y que en buena cuenta a cada uno de nosotros se nos ha enseñado en los primeros años de la Facultad de Derecho y que no es otra cosa que las pautas para generar la convicción al juez y obtener la convicción de él sobre nuestra pretensión, esto es, hechos, pruebas y derecho. Esto es la teoría del caso, ¿no? Hechos, pruebas y derecho es algo que todos hemos visto en teoría general del proceso o introducción al derecho procesal o en el curso de lógica jurídica, sea como se llame el curso que nosotros hayamos tenido, esto es en buena cuenta lo mismo que nosotros venimos repitiendo de esas raíces del derecho romano germánico. Ahora, ¿qué es la teoría del caso? Bueno, es una metodología para que esto que vemos en la rueda podamos darle de manera desmenuzada, en simple, en sencillo, al juez que nos esté escuchando, ¿no? Es una metodología para establecer nuestra estrategia, nuestra estrategia. Elegir nuestra estrategia para generarle convicción al juez de la mejor manera posible. Ahora, aquí viene esta distinción, ¿no? Las técnicas de litigación oral, ¿dónde es que tienen su origen? En Norteamérica. Basta solo traducir algunas técnicas, como por ejemplo, cross-examination es el contrainterrogatorio, open statement es alegato de apertura, close statement es alegatos finales o alegatos de clausura, ¿no? Theory of case, teoría del caso, y así correspondientemente con las otras técnicas. Bien, lo que ha ocurrido aquí es que todo el conjunto de sistemas penales latinoamericanos han importado este modelo de juicio oral de Norteamérica, que ya lo viene desarrollando siglos de siglos de siglos y que inclusive ese sistema anglosajón, es decir, británico, antes de conquistar a Norteamérica, ya venían realizando este tipo de juicios orales, ese tipo de contrainterrogatorios, inclusive antes de. Ahora bien, claro está, tantos años de error y práctica han consolidado ese sistema y los procesalistas modernos de Latinoamérica han tenido a bien de traerlo para la etapa de juicio oral de nuestros sistemas penales latinoamericanos. Tal es el caso de Perú, ¿no? Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros querramos leer algún texto de Norteamérica o siquiera empecemos por primera vez a estudiar y leer manuales de técnicas de litigación oral, no podemos pretender hacer lo mismo que hacen allá. Exactamente lo mismo que hacen allá es totalmente imposible. Tenemos que aterrizar en nuestra realidad nacional. Y por esa razón, los manuales de autores latinoamericanos, ¿sí? A la hora de hablar acerca de técnicas de litigación oral, son muy puntuales a la hora de referirse a lo que existe en la práctica judicial de cada país. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Cuando estudiamos las técnicas de litigación, pero en la otra mano tenemos que también tener la jurisprudencia y además la práctica que nos va a decir cuál es el criterio de dirección de audiencia de juicio oral que tienen los jueces peruanos sobre estas técnicas de litigación oral, porque como sabemos, en el Código Procesal Penal no hay un artículo preciso que te diga
Testigo hostil, artículo tantos tanto. El testigo se vuelve hostil cuando ocurre tales situaciones. El juez actuará de esta forma, el litigante actuará de esta forma. No hay. 392. Técnica de evidenciar contradicción. Esta técnica se utilizará cuando el testigo se contradice, cuando el testigo se inventa y el juez a continuación hará esto y el litigante tendrá que realizar aquello. No hay, pues, no hay. No está de esa manera taxativamente señalado en nuestro Código Procesal Penal. Por esa razón, tenemos que detenernos y separar, poner los puntos sobre las íes a la hora de distinguir en estos dos sistemas totalmente distintos. Porque claro, las técnicas de litigación allá tienen una finalidad distinta. Su finalidad es persuadir a este colectivo de ciudadanos que integran un jurado, ¿cierto? Eso no hacemos acá. Acá tenemos un juez lego, experto en derecho, sea unipersonal o en órgano colegiado, que en buena cuenta quiere escucharnos a nosotros cuáles son nuestros hechos, nuestras pruebas y nuestro derecho. Generarle convicción es distinto a persuadir a un colectivo de personas que no han estudiado derecho y que están ahí para, con su saber y entender, decidir la inocencia o culpabilidad de otra persona. Es totalmente distinto, ¿sí? Vamos a conversar un poco más de estos ejemplos cuando estemos ya en clase todos reunidos de manera presencial. Pero esa es la idea, no confundir, no pensar que lo que vemos en esas películas de juicio oral es lo mismo que ocurre en la práctica. Eso no es así, tenemos que distinguir. Bien, lo habíamos señalado sobre la teoría del caso, ¿no? En cuanto a la oralidad, y esto que venimos conversando de hechos, prueba y derecho, ¿es algo exclusivo de derecho penal? No, es algo que compete a la oralidad del sistema procesal que nosotros tenemos, que es penal, que también hay un estadio de interrogatorio a testigos y de alegatos en lo laboral y que en lo civil se pretende instaurar a nivel nacional ese proyecto piloto que comenzó en Arequipa hace 2 años y que se viene instaurando poco a poco en más lugares y que es una sala oral civil que mira en un mismo acto, en una misma audiencia, escucha al demandante, escucha al demandado y en principio, perdón, en atención al principio de inmediación, el juez dicta la sentencia en ese momento. Esa es la idea, ¿no? Generar la oralidad también en el proceso civil, pero para comenzar a hablar de las demás técnicas de litigación oral, ya estamos entendiendo por lo menos cuál es la naturaleza, cuáles son las razones, cómo es que hemos llegado desde Norteamérica hasta acá a conversar acerca de esas técnicas de litigación. Ahora, esto de la teoría del caso solamente sirve para el juicio oral. Yo voy a tener que esperar a la etapa de juzgamiento para poder elaborar una teoría del caso. No. ¿En qué momento se elabora? Fíjense, el fiscal, cuando toma conocimiento de la noticia criminal, ya está sin necesidad de conocer cuáles son los ítems de la teoría del caso, realizando esa operación mental como operador jurídico de hilvanar hechos, pruebas y derecho. Por esa razón, cuando toma cuenta de la noticia criminal, dispone la realización de una serie de diligencias para recabar ¿qué? Recabar pruebas, ¿sí? Y que esos hechos y pruebas posteriormente los tipifique y posteriormente presente, sustente su acusación. ¿Cierto? Ahora bien, nosotros como abogados vamos a esperar para recién realizar una teoría del caso. No, también tenemos que hacerlo. Inclusive, muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? De manera inconsciente. Cuando, por ejemplo, a nuestro despacho, a nuestro estudio, se acerca una persona con un problema legal y nos empieza pues a contar, ¿no? Y ya va como 15, 20 minutos hablándonos acerca de sus hechos y ya hasta parece que nos ve como psicólogos porque empieza a desfogarse y hablar de tal y otra situación. Y bueno, hay que escucharlo. Pero, y no soy de esos que los dejan hablar,
Pero cuando está ya harto rato y que habla, solemos nosotros interrumpirlos en determinado momento para preguntarle importantes que nos interesan a nosotros desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, ¿no? Está contándonos que firmó esto y aquello y, ojo, ¿tienes ese documento? ¿Eso que me estás señalando está en un acta? ¿Eso que me estás diciendo es lo mismo que vamos a ver en la partida registral? De acuerdo. ¿Y hay cámaras de seguridad ahí? Bien. ¿Y te vieron dos personas? ¿Sí? ¿Sabes quiénes son? ¿Los podemos volver a contactar? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos conectando los hechos con las pruebas, ¿no? Y pensando también qué figura jurídica estará cumpliéndose con lo que nos está diciendo, con las pruebas que está diciéndonos en respuesta a nuestras preguntas, y ya vamos haciendo una teoría del caso. Por eso les digo que no es un inventar la pólvora o descubrir América, ¿no? Para nada. Eso ya está inventado, ya está descubierto. Lo que propone la técnica de litigación es darle una metodología para que el litigante, ¿no? Se libere de cuestiones, como por ejemplo, ay, que mi alegato, mis preguntas, pues se deben a una mayor creatividad, de repente el litigante del costado es más creativo y por eso le salen mejor alegatos, por eso le salen mejor sus preguntas, de repente es suertudo, de repente es muy talentoso y yo no, para nada. Hoy en día tenemos que aprender estas técnicas con metodologías, con estructuras, con esquemas, como lo vamos a ver en el taller, pero ya estamos acá entendiendo por lo menos una introducción de manera general a todo. ¿Por qué es importante tener una teoría del caso y por qué es que la vamos a realizar allá? Porque teniendo una guía, un manual, es que nosotros vamos a poder redactar alegatos de apertura, interrogatorios, alegatos y demás técnicas. Es nuestra base. Una teoría del caso tiene que ser lógica, creíble y sobre todo contundente. Yo sé que a ustedes estas palabras seguramente les parecerá, pues, oye, qué bonito suena, ¿no? Ah, ya muy bien, pero ¿y qué significa, pues, no? Nos vamos a dar cuenta que detrás de cada una hay un significado, pues, que es muy extenso. Primero, lógica. Ustedes saben que para darle logicidad a la narración de nuestros hechos, tenemos que utilizar los principios de la lógica, ¿no? Eso que seguramente hemos visto en nuestros cursos de, primeros cursos de derecho y que ahora vamos a recordar. Son tres los principios de la lógica. El primero es el principio de la identidad. A es igual a A. Una cosa es igual a sí misma. De manera tal que si yo sostengo ahora esto en mis manos y les digo, y les digo, lo que tengo en mi mano derecha es una mochila, es totalmente ilógico, ¿cierto? Porque esto es un celular. A es igual a A. Principio de no contradicción. Si A es igual A no puede ser B. ¿O acaso ustedes han escuchado en juicio oral que el litigante se presente y exponga sus alegatos y diga, señor juez, el Ministerio Público no va a demostrar que mi patrocinado llevó el arma de fuego al lugar de los hechos delictivos? Y en caso el Ministerio Público lo demuestre, esta defensa se compromete a señalar que esa arma no fue accionada por mi patrocinado. Pero en el hipotético que el fiscal acredite que mi patrocinado accionó el arma de fuego, esta defensa se compromete a demostrar que lo hizo en legítima defensa. ¿Se imaginan una exposición de argumentos de esa forma? Esa teoría zigzagueante no es lógico, ¿no? Finalmente, el principio de tercio excluido, A no puede ser A y no ser A
al mismo tiempo. No puede una cosa ser y no ser al mismo tiempo. ¿O acaso en la sentencia contra un imputado sobre un mismo delito, el juez va a declararlo inocente y culpable al mismo tiempo? No, ¿verdad? O es lo uno o es lo otro. Estos principios se complementan y es aquello que tenemos que revisar cuando estamos redactando nuestros hechos. Pero ahí no se acaba todo, porque la presentación de una narración de hechos lógica, como le hemos estado conversando al inicio, no es exclusivo del operador jurídico, ¿no? Eso lo pueden hacer inclusive quienes manejan retórica, quienes manejan dialéctica, pero ¿dónde es que comienza a volverse algo jurídico? Cuando esa narración de hechos, que es lógica, la sustentamos en medios de prueba. Eso es lo que la hace creíble. Pero lo que aún más encierra la idea de volverlo algo exclusivamente del operador jurídico es la siguiente característica, que sea contundente, es decir, que tenga la capacidad de producirle un daño a la tesis de la contraparte, a la teoría del caso de la contraparte. ¿O acaso no escuchamos en juicio oral cuando el fiscal dice, señor juez, por otro lado, la defensa ha tratado de postular una causa de justificación de legítima defensa? Sin embargo, por tales y tales razones, etcétera, etcétera, no lo ha logrado. Por esa razón, ¿no? Y continúa en su posición de alegatos. Por otro lado, la defensa a su turno no dirá en algún momento, señor juez, el fiscal no ha cumplido con el estándar probatorio necesario, no ha aprobado más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal de mi patrocinado. En ese sentido, solicitamos la absolución por tales y tales razones. En fin, eso es lo que engloba la teoría del caso, ¿no? Y esta última característica es lo que nos hace repensar si los hechos que hemos armado y si las pruebas que hemos escogido son las mejores pruebas o no son las mejores pruebas, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer nuestros alegatos, para preguntar a los testigos, para contrainterrogar a los testigos de la contraparte. Ahora bien, eh, ya hemos distinguido, ¿no? La diferencia de un sistema adversarial, como es el caso del norteamericano, de un sistema acusatorio, como es el nuestro, y nuestro Código Procesal Penal, pues sigue las bases de un modelo acusatorio con pequeños rasgos de adversarialidad. ¿Por qué pequeños rasgos? Porque si bien nosotros contrainterrogamos, pero no contrainterrogamos como lo hacen allá, no contrainterrogamos como lo hacen en Estados Unidos. ¿O acaso ocurre que en juicio oral, como han visto ustedes en las películas norteamericanas, el litigante, hasta con la finalidad de desacreditar al testigo, de humillarlo, de destruirlo, de mostrarlo como cualquier cosa frente al jurado que esté escuchando, es que se vale hasta de una libreta o de un diario personal de ese mismo testigo y empieza a darle lectura o empieza a cuestionarle sobre los hechos que están en ese diario personal, es válido en ese proceso, es válido en ese sistema, totalmente inaceptable para nuestro sistema procesal penal, porque recordemos que lo que no está en el auto de enjuiciamiento no puede ser materia de discusión en la etapa de juicio oral. Entonces hay un límite al contrainterrogatorio, límites a la manera de desacreditación a los testigos durante el contrainterrogatorio. Y claro, lo adversarial también se denota a la hora de estar en tú a tú con la contraparte y frente al juez, porque si nosotros no cumplimos con presentarle una teoría del caso lógica, creíble y contundente, ¿no? Tenga por seguro usted que la contraparte sí lo va a hacer y sus fundamentos, sus argumentos van a estar plasmados en la sentencia.
Eso es lo que tenemos que precisar también. Ahora, ¿cómo es que le damos práctica a la teoría que hemos comenzado, que hemos conversado? Fácil. Cuando nosotros hablamos acerca de los elementos de la teoría del caso. Los elementos de la teoría del caso son los hechos, los medios probatorios y la calificación jurídica, ¿no? Que esto, en otras palabras, sería la fundamentación fáctica, la fundamentación jurídica y la fundamentación probatoria. Bien, en clase presencial, nosotros a utilizar un cuadro de la teoría del caso, vamos a aprender a llenarlo. Ahora estamos adelantando lo que vamos a realizar con miras a la parte presencial, ¿no? Fíjense cómo es que una, un cuadro de la teoría del caso, sea usted fiscalía o sea usted defensa, no va a variar porque es inamovible que usted le presente a un juez hechos, pruebas y derecho. Por eso es que los elementos de la teoría del caso son esto. Lo que va a variar es lógicamente el contenido y la forma uno desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la defensa, ¿cierto? Lógicamente, para la fiscalía, pues la tiene más clara, porque no solo hay un artículo especial en el Código Penal, Procesal Penal, perdón, que le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Hechos, pruebas y derecho es lo que le señala a nuestro Código Procesal en el apartado de juicio oral, alegatos de apertura, cuando le expresamente indica al fiscal que tiene que oralizar su acusación de esa forma. El detalle y lo problemático es que luego de ese artículo no hay que le diga al defensor qué cosa tiene que decir en el alegato de apertura, ¿no? Por eso en nuestro cuadro no tenemos que olvidar que la estructura es igual, seamos fiscalía o sea, ¿sí? Lógicamente, hay una mayor complejidad a la hora de escoger una estrategia. Si somos defensa, tipos de estrategias de defensa. Y la elección desde diligencias preliminares es lo que va a preparar camino para este momento del juicio oral. Claro, si yo le digo a mi patrocinado que vaya y en la declaración no diga nada, eso es algo que luego va a sacar el fiscal si es que llegamos con el proceso hasta juicio oral. Y si yo le digo a mi patrocinado que empiece a señalar, expresar una coartada, ¿no? Que no estuvo ahí, sino estuvo en otro lugar, eso también va a afectar llegado el momento del juicio oral. Son decisiones que nos afectan hasta la última etapa del juzgamiento, perdón, hasta la última etapa del juicio oral, el juzgamiento, la última etapa del proceso penal, y que claro, tenemos que conversar acerca de la diferencia entre estrategia de defensa activa y la estrategia de defensa pasiva. Estos dos términos están íntimamente ligados con otros dos conceptos, los cuales se suelen confundir mucho. ¿Cuál es la diferencia entre duda razonable e insuficiencia probatoria? Es distinto, ¿ah? Son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, en audiencia escuchamos a varios colegas cómo es que en la parte final del colegato de clausura le piden al juez que al no existir medios probatorios suficientes, es que se plantea la duda razonable y siendo que la duda favorece al reo, solicitamos una sentencia absolutoria, etcétera, etcétera, mezclando ambos conceptos de la misma forma en la cual se mezcla los conceptos de estrategia de defensa activa y pasiva. Pero nos vamos a dar cuenta, y esto lo vamos a dar respuesta en la parte presencial, cuál corresponde a cada cual.
Si yo decido armar una coartada, ¿cuál es mi finalidad? ¿Duda razonable o insuficiencia probatoria? Si yo me limito a negar, me limito a atacar la tesis fiscal, a evidenciar las falencias de esa tesis fiscal, eh, ¿estaré hablando de duda razonable o estoy hablando de insuficiencia probatoria? ¿Y cuál de estas dos estrategias me estoy refiriendo, si es activa o si es pasiva? ¿Sí? Eso también es importante. Ahora bien, asimismo, existen colegas que utilizan estrategia de defensa mixta. Y una estrategia de defensa mixta no es otra cosa que, aunado a la coartada, estoy usando lógicamente términos coloquiales, si queremos podemos llamarle relato alternativo, versión de la defensa, ¿no? Esta coartada, una vez explicada, el litigante separa en dos momentos sus alegatos y en uno explica, en una primera parte explica la coartada y en una segunda parte empieza a atacar las deficiencias de la tesis fiscal, ¿no? Esa es la estrategia de defensa mixta. Es importante distinguirla, sobre todo para poder expresarle con claridad cuáles son nuestros alegatos para el juez. De igual manera, hay que escoger qué elemento del tipo penal vamos a atacar. Muchos me dirán aquí que, ¿cómo? ¿Que acaso esta discusión dogmática de teoría del delito ya no la hemos tenido en una etapa previa al juzgamiento? ¿Que usted no ha presentado las excepciones correspondientes para poder acabar con esto y que ni pase la etapa intermedia? Perdón, y que ni siquiera se tenga auto de enjuiciamiento. ¿Por qué nuevamente estamos con estos elementos del tipo penal llegados al momento del juicio oral? Porque claro, ¿no? Pese a que nosotros hayamos realizado nuestra excepción correspondiente, llegado a la etapa de juzgamiento, puede ser, y nada prohíbe al abogado defensor, y por eso decimos que no hay algo expresamente señalado en el Código Procesal Penal, y es que por esa misma razón depende de la estrategia de defensa que hayamos nosotros adoptado, y claro está, si nosotros venimos desde la etapa intermedia luchando con que hay una legítima defensa y eso no lo compra el juez de investigación preparatoria y se lo pasa al juez de juzgamiento, pues ahí nosotros tenemos que lucharla y con los interrogatorios, contrainterrogatorios y alegatos lograr esa causa de justificación que ataca el elemento del delito denominado la antijuridicidad, ¿cierto? Claro está. Por eso también, estando próximos a la etapa de juzgamiento, nada evita que repensemos cuál es el elemento del tipo penal que vamos a atacar. Esa es la idea también, ¿no? Ahora bien, por acá ya un spoiler de lo que vamos a ver allá, pero eh, vamos a tener no solamente un caso hipotético para trabajar lo que son las preguntas, lo que son las demás técnicas, sino también, y espero, ¿no? Que podamos tener un tiempo para poder visualizar los videos correspondientes a audiencias, ¿sí? Para que completemos también esa parte práctica, porque no solo quiero escucharlos a ustedes cuando practiquemos las técnicas, sino que también es necesario que veamos esos errores que ocurren en audiencias, en juicios en vivo, ¿sí? Que son transmitidos por Justicia TV, recogidos por LP Pasión por el Derecho y que han sido pues subidos, ¿no? A esas plataformas y que veamos cómo hay errores en dirección de audiencia de juicio oral, cómo hay errores desde el lado de fiscalía y también del lado de defensa, con un ánimo no de, en son de crítica, ¿no? Negativa, sino desde un punto de vista académico, veamos esos errores a manera de ejemplos de qué no hacer
y discutir y proponer las soluciones a qué cosa es lo que sí se tiene que hacer desde las técnicas de litigación oral. Entonces, eso es lo que vamos a ver. No sé si tiene alguien alguna pregunta de lo que hemos visto. Por aquí, Winnie Lorimar me dice, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora Winnie. Bien, si es así, estimados colegas, vamos a estar ampliando con mayor detalle, como lo vengo señalando, las técnicas que vamos a trabajar en esos talleres presenciales, pero hasta aquí ya me han entendido algo muy importante y es, cuando menos, de dónde vienen estas técnicas, ¿sí? Y cuál es el norte que vamos a tomar a partir de la teoría del caso que tenemos que aprender a llenarla y lo vamos a hacer en ese taller compromiso de mi persona. Bien, listo, estimado Julio, agradezco la reunión previa, la sesión introductoria de manera virtual y estamos listos para finalizar la reunión. Diego, sí, muchas gracias, Diego, de todas maneras. Más bien sería bueno, sé que hay mucha gente también nos comenta, nos ha preguntado, es que cómo se va a desarrollar justamente el taller presencial, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a iniciar? Más o menos qué es lo que se va a desarrollar. Y más o menos, por ahí justo nos preguntaron si por ahí va a haber simulación, no va a haber simulación, de repente, a ver, el interrogatorio, más o menos, qué es lo que tiene justamente o cómo se va a desarrollar el taller presencial para que los chicos justamente ya conozcan y saben más o menos cómo se va a llevar a cabo, ¿no es cierto?, el taller presencial. Ese es por un lado, y también el otro también creo que también para hacer el trabajo presencial también se va a tener que dejar un caso práctico, ¿no? Por lo hipotético, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Así es, estimado Julio. Mediante tu persona voy a estarte enviando el caso hipotético con el cual vamos a trabajar en un momento de el taller presencial y esto no es obligatorio, ¿no? De manera voluntaria, quien quiera practicar lo que haya redactado, claro está, luego de haber leído, es tarea, ¿no? De ustedes leer ese caso hipotético de 15 páginas, 15 caras, y con ese mismo vamos a trabajar una parte de ese taller, ¿no? El taller va a estar eh, segmentado en un momento de, en primer término, nivelar los conocimientos de técnicas de litigación de todos, haciéndolas, absolviendo las preguntas y dudas sobre conceptos básicos, ¿no? Luego, un poco más avanzados, de manera tal que antes de hacer la práctica con el caso hipotético, primero tenemos que nivelar los conocimientos de todos en técnicas de litigación oral, ¿no? Por ahí hay algo que de repente esté faltando y por eso es que es personalizado, ¿no? Vamos a conocer cuál es el nivel de cada uno para que, estando todos nivelados, vamos a trabajar con ese caso que ya tiene que estar estudiado, ¿no? Y como lo señalo, de manera voluntaria, aquel que quiera participar, ¿no? Y hacer de contrainterrogador, yo voy a fungir el rol de testigo y a propósito me voy a contradecir, me voy a olvidar, inclusive me voy a poner hostil, ¿no? Situaciones en las cuales el litigante que se ofrezca de voluntario y quienes quieran también interactuar en ese mismo rato, haciendo las objeciones correspondientes, fungiendo el rol de litigante, fungiendo el rol de contraparte, pues en buena hora vamos a trabajar de ese modo. De todas maneras, también, estimado Julio, ¿no? Si podrías, por favor, preparar la visualización de algunos videos que vamos a proyectar en ese rato, ¿no? Si es posible esa gestión logística, ya me avisas por interno. De todas Sí, claro. maneras, es un punto importante. Por otro lado, como lo vengo señalando, ¿no? Esa es la segmentación del taller presencial práctico que vamos a tener, ¿no? Esto, ojo, lo voluntario va en el sentido de trabajar con el caso hipotético. Lo que vamos a estar conversando y yo haciéndole las preguntas ping-pong a cada uno mientras me están escuchando, porque estamos todos ahí, es las preguntas y respuestas sobre consultas de las técnicas de litigación oral del tema que yo esté tocando en ese mismo rato.
Por ejemplo, testigo hostil, evidenciar contradicción, refrescamiento de memoria, ¿no? Contrainterrogatorios a peritos, ¿no? Examen a menor de edad, en juicio oral, en fin. En ese mismo rato nivelamos y luego comenzamos con las prácticas con el caso hipotético, pero eso sí, por favor, lean el caso hipotético que se está dejando, que se va a dejar y nuestro colega Julio les va a enviar el caso. Perfecto. Algunos chicos, algunos de ustedes tienen una consulta, algo, de repente por ahí no quedó claro algo. A ver que ustedes, bueno, nuevamente reiterarles que vamos a estar en Huánuco el 1 de mayo y por la noche estamos en Tingo María, ¿cierto? El 1 de mayo. Vamos a estar en el evento de Huánuco, en el tercer piso del Colegio de Abogados de Huánuco, en un aula especial. Y en lo que es Tingo María, en la UDHC de Tingo María, estaremos justamente ahí. Vamos a utilizar, obviamente, como dice el doctor Valderrama, videos. Bueno, vamos a coger justamente también la sala de audiencias de la UDH para los que son de Tingo María. Y si tiene por ahí alguna duda, tienen por ahí alguna duda que hacer, pueden consultar al doctor, de repente no han entendido algo de repente del tema, o cómo se va a cabo el taller, digamos, pueden hacerlo, que hace el doctor en vivo, obviamente, para absorber cualquier duda que ustedes tengan. No sé si tienen alguna duda, no sé, está Ariana, está Pablo, está Luz Elvira, alguien de ustedes que quiera preguntar, consultar algo. ¿Alguien por ahí que quiera consultar algo? No sé, Win, Diana, no sé, Daniel, por ahí, no sé, ¿alguien? No quedó todo entendido todo. De acuerdo. A ver, a ver, por ahí, alguien que desee opinar algo, no sé. ¿Está todo claro, entendido? Sí, sí estuvo de acuerdo. Bueno, está en la exposición que ustedes la verdad. Ya, perfecto. Bien, gracias. ¿Alguien más? Ya saben, de todas maneras saben muy bien que este taller va a ser práctico o esencial. Hay un grupo reducido de personas. Igual si por ahí alguien desea inscribirse, qué sé yo, de todas maneras, normal se les atiende por interno. Y bueno, nuevamente reiterarles que vamos a estar en la mañana a partir de las 9:30 en el Colegio de Abogados de Huánuco, mismo Huánuco, y justamente al tercer piso. Y también vamos a estar por la noche en Tingo María. Así que ya lo saben, es la primera vez que vamos a hacer un taller. Agradecemos gentilmente a Diego Valderrama por su tiempo, por su disposición. Y bueno, ¿no? Ya falta poco, nos va a dejar como tarea justamente estudiar el caso. Y en base a ese caso, nosotros vamos a practicar también, ¿no es cierto?, las técnicas de litigación oral al mando del doctor Diego Valderrama. Así que, bueno, si no hay nadie consultas o algo, pasaremos entonces justamente ya a cerrar la sesión virtual. Esto está siendo grabado y también se les va a facilitar a todos ustedes. Así que para que ustedes puedan repasar justamente esta sesión virtual con miras al taller que se va a llevar a cabo el 1 de mayo, que cae feriado, Día del Trabajador. Así que ustedes tienen el tiempo necesario, es feriado, aprovechen este día para poder pues practicar, ¿no es cierto?, un taller de litigación oral práctico, tanto en Huánuco como en la bella ciudad de Tingo María. Excelente, excelente. Gracias, Julio, por la introducción, por la Sí, gestión, igual sí, a todos los colegas. sí, Diego, de todas maneras, bueno, igual ya está anunciado que el 29 va a estar en Huánuco. Si no me equivoco, va a tocar un tema también muy interesante en el Congreso de Derecho, donde mucha gente de acá va a participar, es cierto. Tú estás llegando justamente el sábado en la mañana a la ciudad de Huánuco, así que el doctor, bueno, de esta forma está de manera virtual, y el sábado estará pues en Huánuco de mañana, y el domingo estaremos en Pasco también, conociendo también esta hermosa ciudad, primera vez que vamos a Pasco. Así que, bueno, chicos, creo que esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos, no se olviden, en el Congreso y también el 1 de mayo en Huánuco por la mañana y por la noche en la ciudad de Tingo María. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Gracias.